están todos? Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Umbrales por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión y todo el holding de Radio Bio Bio. En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de un matrimonio ya fallecido, conocido por la mayoría de los fanáticos del terror. Estamos hablando de los Warren. ¿Y por qué estamos hablando de ellos? Porque sabemos que muchos de ustedes ya vieron la última entrega de El Conjuro, los últimos ritos, en donde se mencionan nuevamente en este cierre de esta película ya del universo de los Warren a estos famosísimos investigadores paranormales. Para eso vamos a hablar con nuestro amigo también panelista de Umbrales, Carlos Martínez, investigador paranormal. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Hugo, acá contento como siempre de participar de un nuevo episodio de Umbrales. Se agradece también tu participación, Carlos, para hablar acerca de los Warren. Tú tuviste acceso también a ver la película en su preestreno. Estamos hablando de los últimos ritos, pero antes de hablar de esa película, quiero que para la gente que no conoce quiénes son los Warren, tú, Carlos, nos puedas hablar acerca de qué significan los Warren, quizás también dentro de tu carrera como investigador paranormal. Mira, hablar de los Warren siempre es un tema muy polémico, porque tanto para fanáticos de lo paranormal como para escépticos y personas que se dedican derechamente al fenómeno paranormal, es un punto de inflexión en donde no se llega a un consenso si realmente eran verdaderos investigadores, si eran una farsa. Entonces hay muchos fanáticos y también detractores. Estamos refiriéndonos a la pareja de investigadores paranormales más importantes a nivel mundial, quizás a nivel histórico, a tal nivel de importancia de que eran de plena confianza de la Iglesia católica, de obispos, de sacerdotes, e incluso esa confianza llegó a ser depositada por el mismo Vaticano en algún momento. De ese renombre estamos hablando, en donde investigadores paranormales iban junto a sacerdotes, o a veces los mismos obispos, en vez de ir a ellos a abarcar, a investigar un caso para ver qué es lo que sucedía con tal familia, enviaban a esta pareja de investigadores de lo paranormal como investigadores del caso, y todo el expediente que ellos iban recopilando caso a caso se lo iban enviando muchas veces a la misma iglesia. Entonces no son cualquier tipo de investigadores paranormales, no son gente que hace contenido o que ha escrito libros, sino que va mucho más allá, están varios peldaños más altos que cualquier otro investigador paranormal en el mundo. Y en lo personal, claro, son un referente. Si bien es cierto, yo creo, no quiero pegarme un descarril aquí, pero yo creo que quizás la gente le tiene más cariño o reconoce más a la protagonista de actores que han recreado esta vida a lo largo de la saga del Conjuro, más que a los propios Warren originales. Pero claro, son sumamente importantes, son referentes también, porque uno siempre quiere tomar casos junto a la iglesia, junto a algún religioso, junto a alguien importante, y tener casos mediáticos a nivel mundial también. Y en lo personal igual me quito el sombrero, porque hoy en día es muy fácil tener el alcance de un caso paranormal. Es decir, vas a grabar un caso, lo subes a redes sociales, te haces viral o te llega a la prensa, te haces famoso. Es muy fácil con los medios digitales de hoy en día, con la tecnología que hay, es muy sencillo, entre comillas, versus la época de ellos en donde no había internet, donde no había redes sociales, y sin embargo se hicieron famosos a nivel mundial de una manera muy compleja para la época. Yo creo que tienes mucha razón, Carlos, porque ahora, en los tiempos que corren, el tema de lo mediático está causando estragos en todo sentido. Los influencers quieren hacerse famosos a toda costa. Incluso
inventan también muchos fenómenos que son falsos a la vez, pero en los tiempos que investigaron Ed y Lorraine Warren, era muy difícil ese tipo de generar algún tipo de caso mediáticamente falso. Ellos estuvieron involucrados en muchos casos que fueron connotados, y de hecho uno de ellos, que con lo que partió también la saga del Conjuro, tiene que ver mucho con hechos que fueron completamente reales. Estamos hablando de la casa de Amityville también, que ellos también investigaron. Hay una fotografía icónica también dentro de la investigación que ellos realizaron en la casa de Amityville, en donde ocurrió lamentablemente un crimen siniestro, en donde fallecieron una familia completa, y en una de las fotografías aparece un niño en una de las escaleras que aparece con los ojos brillando, y es una fotografía icónica que también refleja la investigación de Ed y Lorraine Warren en la casa de Amityville, que dicen que es una de las casas más embrujadas también del mundo. ¿Qué te parecen, Carlos, las investigaciones que realizaron ellas, el matrimonio de Ed y Lorraine Warren? Porque recordemos que Ed era un demonólogo de mucho renombre, con muchos estudios, y Lorraine era una medium también con una cualidad excepcional. Los dos se potenciaban de una manera estupenda en los casos, y por eso lograban quizás en algún punto liberar espíritus o acertar quizás en los casos en los que ellos también participaban. ¿Qué te parecen los casos en los que ellos participaban, Carlos? Bueno, los casos que ellos tuvieron nuevamente son de mucho renombre. Me gusta mucho y comparto mucho esta creencia de que los objetos, siempre en un caso paranormal hay un objeto representativo del lugar o un objeto que está embrujado, que está maldito. Ellos tenían la costumbre de llevarse los objetos hasta su casa, porque bajo la filosofía de ellos era mejor tener resguardado el demonio, tener dentro el genio, por ejemplo, tenerlo dentro de la lámpara, en vez de soltarlo o romper la lámpara, por dar un ejemplo. Porque muchas veces al romper un objeto, al quemarlo, al deshacerse de eso, puede generar un conflicto mayor, un problema mayor. Entonces ellos los tenían casi como en una cárcel dentro de su casa. Partiendo por ahí, me gustan mucho sus investigaciones paranormales. Segundo, mencionaba hace días atrás en distintos medios de comunicación, a raíz de la 4ª entrega de la saga del Conjuro, de que yo, lo personal, clasifico las investigaciones paranormales en 2 aspectos. La primera, la que es para un show de televisión, en donde uno va con una pauta, vas con casi como cronometrada la investigación, tú sabes dónde vas a partir, dónde vas a continuar, dónde vas a finalizar, en qué lado hacer la psicofonía. Uno va con un esquema. Lo que pasa dentro de la investigación, pase o no pase algo, es real, pero uno ya va con una pauta de acuerdo al show que se va a mostrar en televisión. Es decir, muchas veces te piden que genere harto miedo, otras veces que sea más blanquito, entonces ya vas con un esquema, versus las investigaciones que son sin televisión, que es lo que hacían los Warren, independiente de sus casos, que igual llegaba a la prensa, pero no estaba la televisión grabando con ellos dentro de la casa, sino que la prensa generalmente estaba afuera, expectante de lo que ocurría. Pero lo que me gusta de sus casos, en base a este tipo de investigación, es que ellos compartían con la familia, muchas veces se quedaban con la familia, cocinaban junto a la familia, conversaban, y en eso consiste la pureza de la investigación paranormal. No solamente llegar y captar una voz o captar un fantasma, sino que compartir con la familia, saber qué piensan, qué sienten, cómo viven, porque ahí uno también va investigando y vas analizando el comportamiento de la familia, si es que hay patrones de conducta, si es que hay obsesión, si es que hay sugestión, si hay problemas económicos, si hay problemas de salud. Entonces vas analizando todo eso. Y en lo personal me identifico mucho con el trabajo de Ed. Si bien yo no soy demonólogo,
siempre cumplo un rol, coincidentemente un rol similar al que hace él, que es llegar donde la familia, conversar con la familia, entrevistar a la familia e ir investigando. Y habitualmente los mediums o alguna psíquica que me acompañe comienza a recorrer mientras yo converso con la familia. El medium generalmente empieza a recorrer, empieza a canalizar, a percibir. Entonces se transforma en un trabajo similar a lo que uno ve en el cine o lo que vio en la historia real de este matrimonio. A ver, recordemos que también Ed y Lorraine Warren tenían varios detractores. Como en todo ámbito de cosas, la investigación paranormal también está llena de personas que quieren desacreditar los hechos en donde se están participando. ¿Cuál es la credibilidad que le otorgas tú a Ed y Lorraine Warren, Carlos? De acuerdo a tu investigación y de acuerdo a tu experiencia, ¿a todos los casos les da cierta credibilidad? Sí. Lo que quizás no comparto en totalidad es que si uno se fija bien, quizás no todo el mundo lo analiza de esta manera que lo voy a mencionar. Quizás ahora van a resonar un poquito mis palabras, pero si uno se pone a pensar, los Warren no eran muy creyentes en fantasmas, en espíritus ni en energías, sino que ellos todo lo atribuían prácticamente a figuras demoníacas, posesión demoníaca, distintos tipos de demonios. ¿Por qué? Porque tenían una visión de lo paranormal muy religiosa también, por eso que iban muy bien ligados con la iglesia. Entonces para ellos la gran cantidad de manifestación paranormal se trataba de demonios y no de fantasmas, salvo algunas excepciones. Entonces ahí yo podría discrepar un poquitito, porque no siempre se trata de demonios, sino que muchas veces son presencias que quieren ayuda, otro tipo de entidades, fantasmas, espíritus, espectros. Hay una amplia gama de posibilidades dentro de lo paranormal. Entonces yo no lo atribuiría tanto a una figura demoníaca, salvo, quizás está correcto para una persona que sí tiene como una visión muy religiosa de los hechos, pero es totalmente válido. Ahí yo discrepo un poquito. Ahora, sí tienen hartos detractores, tanto escépticos como creyentes, básicamente porque habitualmente los casos paranormales que ellos llegaban ya habían sido investigados por mucho tiempo por otros investigadores, habían ido sacerdotes, religiosos. Entonces, claro, cuando ya no daba más la situación, no había una solución, llegaba este matrimonio, los Warren, y finalmente se llevaban todos los créditos de los casos paranormales que ellos tomaban, porque eran quienes tenían la mayor fama, como los más importantes, los más connotados, y muchas veces ya llegaban y derechamente le daban la solución al caso. Entonces por ahí hay una amplia gama de detractores, porque no le daban el crédito a las otras personas que habían investigado anteriormente. Claro, de hecho, la película o el universo de El Conjuro en este caso está basada también en distintas historias y distintos casos donde ellos participaron, como habíamos dicho en un principio. Pero existe también un caso en donde ellos, como fue en el caso de Enfield, el caso también de esta niña que tenía supuestamente un ser que hablaba a través de ella, que era un demonio. Ellos participaron en este caso, en el caso de Enfield, pero no tan activamente como aparece en la película. De hecho, claro, la película obviamente exacerba muchas cosas de los casos para hacerla atractiva para el público. Lo mismo con el caso de la muñeca de Annabelle, que también no tiene relación, y lo hemos mencionado también en varias ocasiones también en nuestro programa, no tiene relación a la muñeca que se muestra en sí en la película, porque es una muñeca completamente distinta, una muñeca de trapo. De hecho, esa muñeca también está dentro del museo que ellos crearon con todos estos artefactos que muy bien decía Carlos, en este museo de lo paranormal, en donde se dice que producto también de que sacaron a la muñeca de su caja que estaba sellada ahí con esta protección, falleció también el protector, llamémoslo así, de la muñeca. ¿Qué opinas acerca de este museo, Carlos, de este museo del ocultismo
que tienen los Warren también ahí en su propia casa? Bueno, soy muy defensor del museo. De hecho, sin ir más lejos, años atrás, acá mismo en Umbral le mostré objetos embrujados, objetos poseídos de un museo que existía en ese tiempo acá en nuestro país. Entonces, sí creo que estos objetos muchas veces tienen que ser guardados, custodiados por personas que sepan resguardarlos. No basta muchas veces, como mencionaba un rato atrás, con quemarlos, con romperlos o deshacerse de ellos, porque básicamente terminas como soltando a la entidad. En cambio, si la entidad está capsulada en el objeto y la mantienes ahí bajo resguardo, está todo bien. Yo creo que el museo iba muy bien hasta que terminan falleciendo Ed y Lorraine. Ya después yo creo que en el buen chileno yo creo que se tomó un poco para la chacota el hecho de que se hacían transmisiones streaming. Si bien ahora existe el internet, existen las redes sociales que uno puede transmitir en vivo, yo creo que se le perdió un poco la seriedad a lo que ellos venían dejando como legado. El hecho mismo de haber sacado a Anabel de gira por los Estados Unidos, yo creo que antes era impensado que se hiciera algo por el estilo, algo similar. Y sobre todo ahora que lo último que se ha sabido del museo es que fue comprado por un influencer, por un youtuber. Yo creo que hasta ahí llegó el legado de este matrimonio y de esta familia. Claro, es que ahí está el caso de que la inmediatez, las mismas películas provocan que la gente quiera saber más de esto y obviamente quieren lucrar, las personas quieren lucrar con el museo, quieren lucrar con estos artefactos que pueden estar poseídos, pueden tener un tipo de carga negativa y como nosotros también lo hemos mencionado en nuestro programa acá en Umbrales, existen estas maldiciones, existen estos objetos que pueden tener una gran carga negativa y que también pueden ser muy peligrosos. ¿Qué te parece, Carlos, los casos en donde ellos estuvieron involucrados? Hay bastantes casos. Está el caso de Anabel, el caso de los perros en el cual se basó la película del 2013. Ellos tuvieron una investigación de un hombre lobo en Southland en 1983 en Inglaterra, que tampoco se conoce mucho, pero ellos tienen más de 10.000 casos investigados en total, más de 10.000 casos. Entonces fueron muy prolíficos ellos como investigadores, pero ¿hay algún caso que te haya llamado la atención más que otros? Porque la última película, Los Últimos Ritos, se basa en el caso de los Smurl. ¿Qué te parece ese caso? ¿Te llegó de alguna forma en especial o hay algún otro caso que te haya llamado la atención y que te habría encantado haber investigado, Carlos? Mira, este último caso me gusta bastante, sobre todo porque se da un detonante. Muchas veces en lo paranormal hay objetos detonantes o situaciones detonantes, desencadenantes, en el sentido de que si uno utiliza un objeto, por ejemplo, puedes desencadenar una serie de manifestación paranormal. O si hay una situación que altere el lugar, puede desencadenar fenómenos paranormales. Y en el caso de esta familia, en el caso real, en el caso original de los Warren originales, ellos llegan hasta un nuevo hogar y cuando hacen una remodelación comienzan a existir una serie de manifestaciones paranormales. Y eso sucede, me gusta particularmente, no solo por el hecho de fenómenos que ocurrían, sino más bien porque una simple remodelación, ampliación, puede generar una alta cantidad de manifestación paranormal. Y muchas veces se debe a que estas presencias están como en pausa. Es decir, no se manifiestan, no se sienten hasta que uno cambie de muebles, por ejemplo, o derribes una muralla para hacer un segundo piso, para hacer una ampliación. Basta con algo tan sencillo como algo tan normal como para desencadenar este tipo de fenómenos. Ahora, ¿en qué caso me hubiera gustado estar? Yo creo que en el caso de Enfield me hubiese encantado haber participado por un tema de gusto en particular. Bueno, el caso en sí me parece fascinante que hasta el día de hoy está
discusión si realmente fue algo paranormal, si fue algún show de la propia familia, si fue algo más bien psiquiátrico. No se ha llegado a un consenso pleno hasta la actualidad, pero me gusta mucho, de hecho el Conjuro 2 es mi favorita, justamente porque en lo personal, por tema de gusto, me gusta todo lo que es la cultura británica, la cultura inglesa frente al fenómeno paranormal y en general. Entonces, por esa razón me hubiera encantado haber participado de un caso como ese, más que Annabelle o que el caso del vestido de novia que se lo ven bailando, que lo ven moviéndose dentro de su vitrina. Yo creo que ese es el que más me hubiera gustado participar. Carlos, también existe un tema que tiene relación con las cargas energéticas que presentan este tipo de películas para los actores también. Porque recordemos que estamos enfrentándonos a casos que son de algún tipo cargas negativas, en donde se abordan temas que no son livianos, son completamente distintos energéticamente hablando. ¿Tú crees que revisten algún problema este tipo de películas para los mismos actores? Porque hay una declaración de la actriz que interpreta a Lorraine Warren, que ella sufrió una agresión mientras estaba en la escritura y también en la lectura de guión de la película, en donde ella, y lo relata, hay un video que lo muestra, en donde ella dice que le rompieron la tableta, aparecieron unas 3 garras y luego tiene unas marcas en su piel de unas manos que la tomaron. Está la fotografía, está el video. ¿Qué te parecen estas cargas energéticas que pueden afectar en algún modo a los actores o a los directores o incluso a las personas? ¿Existe realmente esta carga que puede ser transmitida desde la pantalla grande hacia las personas o los mismos actores? Sí, absolutamente. De hecho, hemos visto en entregas antiguas en donde los protagonistas terminan con problemas de adicción, terminan en la ruina, terminan mal en sus vidas. Hemos visto maldiciones también de accidentes, de muertes en otras entregas, no necesariamente de terror, sino que también de acción. Siempre hay como un papel que está como maldito de alguna forma, e incluso muchos actores se niegan a tomarlo justamente por este tipo de situaciones. En el caso particular de esta saga, sí, efectivamente han pasado situaciones paranormales. De hecho, tienen la costumbre de que un sacerdote bendiga el set de televisión, el set de grabación, y bendiga a los actores y lo que se va a hacer antes de empezar a rodar. Y también creo que por ahí la verdadera Lorraine Warren estuvo como asesorando un poquito a la actriz que interpreta su papel, su vida en la primera entrega de la saga del Conjuro. Entonces, sí, efectivamente pasan situaciones paranormales. Y bueno, tocando este mismo tema, hace unas semanas atrás, una seguidora, haciendo memoria en este momento, mencionaba, cuando estaba haciendo la publicidad de esta película, mencionaba que ella no veía este tipo de películas porque su hogar se cargaba energéticamente. Y esto es, sí, sucede, pero también no. ¿Y a qué se debe? ¿De qué depende de sí o no? Efectivamente se puede cargar un lugar, uno se puede cargar energéticamente si es que lo estás viendo de la comodidad de tu casa, pero te vas a cargar energéticamente si estás con problemas emocionales, si estás con un estado depresivo, si lo estás pasando mal en tu vida. Ver este tipo de cintas, de películas, efectivamente te va a cargar energéticamente, no te va a traer buena vibra ni buenas energías. Pero si en tu vida estás bien, te está yendo bien, estás feliz, no tienes problemas y no estás con esa mentalidad de que te vas a cargar, no te va a pasar absolutamente nada. Entonces todo va a depender del estado emocional que uno esté pasando en el momento. De hecho, recuerdo que estaba viendo las redes sociales en el estreno de esta última película, de los últimos ritos del Conjuro, que cierra el arco de este universo, llamémoslo así, uno nunca sabe con Hollywood, si le va bien una película, la estrujan hasta más no poder.
Pero en las redes sociales se veía que antes de entrar a la sala en Estados Unidos le entregaban agüita bendita a la gente, hacían todo un ritual muy al estilo de los Warren. ¿Qué te parece que se festine en algún caso con esto? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Que se juegue con esto, con el agua bendita, con quizás realizar algún tipo de acto paranormal antes de entrar a ver la película? ¿Qué opinas de eso? Tú participaste, hiciste una psicofonía incluso. Sí, bueno, yo estuve en la Van Premier acá en Chile. Fui uno de los primeros de ver la película en nuestro país. De hecho, la Van Premier, para que lo entiendan, se hace solamente en una sala de cine en todo el país. No es que se haga en simultáneo en distintas partes. Exacto. Sino que en una sala. Es decir, una sala, habrán 100, 200 personas. Fuimos las 200, por ejemplo, las 200 primeras personas en ver la película en todo Chile. Después viene el preestreno y después el estreno para todo público. Y bueno, va a depender mucho si estoy de acuerdo o no. Por ejemplo, con lo que hicieron en Estados Unidos, no tengo muy claro si es que era un sacerdote real o no. Si era un actor, no sé, haciendo como que va a bendecir un agua, ahí estoy completamente en desacuerdo. Pero si es un sacerdote real y está entregando agua bendita, estoy totalmente de acuerdo, porque el agua bendita siempre es necesaria y en cierto modo lo están, si bien es para publicitar una película que se está estrenando, están haciendo algo real, no algo ficticio. Entonces ahí sí estaría de acuerdo. Acá en nuestro país, no, si bien habían sectores para sacarse fotografías, habían actores, estaba la muñeca Anabel que vemos en la saga del Conjuro, teníamos representaciones de la monja y una serie de stand y de cosas que adornaban toda esta Avant Premier. Pero claro, ahí uno entiende que es marketing y todo, pero no había un sacerdote bendiciendo agua bendita, ni un actor que estuviera bendiciendo agua. Entonces está todo dentro de lo que yo considero como permitido y serio. Pero, ¿tú lograste captar algo con la psicofonía o fue solamente parte del show? No, lo que hice yo que usé la Ovilus y otro instrumento de investigación paranormal, fue en un set donde tenía que promocionar una caja que me estaba regalando Warner, que crean esta película y la traen a Chile. Y yo llevé instrumentos de investigación paranormal, pensando en que podían funcionar o no. Y las cosas que quedé sorprendido porque bueno, todo esto lo hicimos en una oficina de una agencia publicitaria, pero la oficina estaba situada en un sector antiguo de una comuna antigua de nuestro país, en una casona antigua. No estaba abandonada, sino que funciona como oficina. Y yo encendí las máquinas e inmediatamente empezaron a captar la energía, empezaron a sonar, empecé a captar voces. Entonces yo quedé sorprendido porque dije, si no funciona, simplemente las muestro. En ningún momento fueron manipuladas ni nada, sino que empezó a captar de inmediato y quedé gratamente sorprendido. De hecho, le pregunté a la persona que estaba a cargo de fotografiar y de grabar si es que habían antecedentes de fenómenos paranormales en el lugar, y él me respondió que no sabía porque simplemente lo había contratado para ir ese día a hacer ese trabajo. No era alguien estable de la oficina. Pero claro, probablemente había una manifestación paranormal o una manifestación energética en el entorno. Fue un acierto, más que nada. Carlos, te quiero felicitar y agradecer también de haber participado en este nuevo capítulo, hablar un poquito acerca de los Warren, acerca de su historia también dentro de lo paranormal. Y tú que viste la película, Carlos, ¿qué te pareció Los Últimos Ritos? ¿Es acorde a lo que es realmente Ed y Lorraine Warren? ¿El caso se cierra completamente o es básicamente una película para entretener? Mira, es muy de la línea de la saga del Conjuro, la 1, la 2 y la 3. Creo que esta está muy superior a las últimas dos entregas. Yo creo que está peleando el podio ahí con la primera, que la primera es considerada por muchos, yo creo que por la mayoría, como la mejor
de las tres que existían hasta ese entonces. Entonces yo creo que ahí está luchando el podio por el primer y segundo lugar. Es bastante buena, tiene un lado muy emotivo. Hago un llamado de que la analicen bien porque hay muchos antecedentes, muchas características que uno vive en una investigación paranormal. De hecho, yo mientras la veía decía, sí, eso efectivamente es así, claro, o decía, esto se hace de esa forma. Entonces, estoy muy de acuerdo en cómo se mostró este trabajo investigativo en la cinta. Se supone que es como un cierre de ciclo, pero tengo la esperanza de que pueda haber una saga nueva. No voy a adelantar nada, pero tengo esa esperanza de que así sea. Bueno, Hollywood es así, recién lo dijimos, lo más probable es que truje nuevamente ahí a El Conjuro en una nueva adaptación. Anda a saber tú para cuándo. Carlos, te quiero agradecer. ¿Cómo la gente te contacta? ¿Cómo la gente se entera de ti, tus redes sociales, si necesitan quizás alguna investigación que le esté pasando ahora a usted en su casa? ¿Cómo lo pueden hacer? En Instagram, que es @paranormal.carlosmartinez. Ahí en el perfil, bajo la foto de perfil, va a aparecer mi WhatsApp y ahí me contactan si es que quieren algún caso paranormal que vaya a investigar, o una lectura de fotos, o si me quieren mandar sus testimonios, sus registros paranormales también. Perfecto. Bueno, y si quieren saber más acerca de Umbrales y de estos capítulos de los cuales hemos estado hablando, pueden ingresar a www.canal9.cl, el apartado de programas, y ahí están todos los capítulos de Umbrales, y también en nuestro canal de YouTube buscan Hugo Mazuela y ahí están todos los capítulos de película y también de Umbrales desde hace mucho tiempo atrás. Carlos, como siempre, un gusto conversar contigo en este nuevo capítulo, hablar acerca de los Warren, y espero tenerte en un próximo. Así será. Nos vemos, que esté muy bien, hasta luego. Chau, chau.